Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el trauma pediátrico, ¿sí? En múltiples situaciones, digamos que esto viene siendo más conocido en la parte de los adultos por obvias razones. Los médicos han sido instruidos a lo largo de la historia para poder conocer qué hacer ante una situación de un accidente, de un trauma contundente, intencional o no. Muchas personas, digamos que lo saben hacer, pero llega un niño en estas condiciones y varios puede que queden varados. Y no hay que tenerle, digamos, miedo a aprender de este tema. Son cosas reales, son cosas que suceden y es por eso que es necesario conocer del abordaje integral del trauma pediátrico. Muy bien. Entonces, mi nombre, Juan Francisco Guevara, estoy en semestre 13, actualmente Junior Elite de Pediatría de nuestra universidad, la Universidad de La Sabana. Y pues bueno, vamos a empezar. Como referencias bibliográficas, tengo a todas estas, varios libros que, digamos, van a tener cierta relevancia en algunas tablas gráficas, cosas importantes a lo largo de la presentación, y algunos otros textos que, claro, están en la parte de up-to-date, aunque digamos que no es la gran referencia para esta presentación, sino que viene siendo más desde la parte del libro de la TLS, desde donde se saca la mayor cantidad de conceptos para esto y ciertos artículos encontrados en la base de datos de Clinical Key, donde hay muy buena información al respecto. Entonces, siendo así, vamos a comenzar. La presentación está dividida en 4 secciones: unos conceptos de unas particulares importantes, la evaluación primaria y secundaria y la prevención, porque además de conocer cómo es el manejo de estas situaciones, también es necesario saber cómo prevenir. Muy bien, entonces vamos a empezar con ciertos conceptos. El trauma es toda lesión o herida corporal que se produce por fuerzas físicas o energía mecánica, química, térmica o eléctrica, que sea intencional o no. Ahora, un politraumatismo es aquella condición en la que ocurren lesiones que afectan dos o más órganos o de una sola que ponga en peligro la vida del paciente o exista un riesgo de secuelas graves. Bien, entonces tenemos esas dos situaciones, trauma y politraumatismo. En los niños la diferencia no es tan grande hablar del uno y del otro como si ocurre en los adultos. En los adultos sí hay que hacer una gran distinción en qué es un trauma y un politraumatismo. Incluso hay definiciones, las últimas que, si no estoy mal, fueron las del Consenso de Berlín, fueron las que dieron ya pie para poder hablar de estos conceptos un poco más actualizados para los adultos al menos, pero digamos que eso vendrá a tenerse en unos años, así como ocurrió con el shock séptico, para poderse actualizar en los niños. Entonces son aún las definiciones que tenemos para nuestra población objetivo, los que encontramos en pantalla. Como antecedentes, claro, el trauma es la causa principal de mortalidad a nivel mundial. Se espera que también sea la tercera causa de discapacidad a nivel mundial en el año 2030. O sea, estamos a muy poco de que esto llegue a ocurrir y también, claro está, esto tiene altísimos costos para el sistema de salud de cualquier país, porque no es solamente el evento agudo y ya, sino el transporte de estas personas desde el momento de los hechos hasta toda la estancia hospitalaria que pueda ocurrir en cuidados intensivos, en hospitalización y finalmente el egreso de la persona. Y no solo ahí, sino en el proceso de rehabilitación y los manejos adicionales que se tengan posterior a sus secuelas. Por esto mismo, surge una estrategia hecha por el Colegio Americano de Cirujanos que se llama el Soporte Vital Avanzado en Trauma o ATLS. Y es por esto que, bueno, esto tiene una historia que, como ocurrió la redacción de este libro, ya han pasado varias ediciones y aún así esto no es solamente de los adultos, es algo que aborda incluso a la población gestante y de adulto mayor. Es un libro que todas las personas que sepamos la parte médica deberíamos tener en la mano, ¿sí? Conocer al menos cómo se divide y saber manejarlo, porque estas cosas son supremamente importantes y en un servicio de urgencias es fijo que esto llegue a ocurrir. Entonces, eso es. ¿Cuál es el objetivo de todo esto?
no llegar a retardar la resucitación y el manejo de las personas y estar siempre con las condiciones presentes para poder hacer un adecuado manejo y oportuno. Muy bien. Entonces, el trauma es una condición frecuente de morbimortalidad, no solo en la población general, sino también en los niños, y es la número uno. También genera obviamente todas estas condiciones de discapacidad y la desventaja de los años de calidad de vida y productivos a posteriori. Entonces, ¿qué tenemos? Más de 700.000 niños menores de 15 años fallecen por causas accidentales. Esa es la primera causa de cosas traumáticas que puedan ocurrir durante este grupo etario. Las caídas de altura, las heridas por arma de fuego también son parte de ellas y, obviamente, las de tránsito son las principales que ocasionan todo ello. Aquí se encuentran denunciadas otras, por ejemplo, el ahogamiento, intencionadas, llamas y tóxicos, es lo que puede ocasionar también esta condición tan importante. Existen ciertos errores comunes y es que las personas suelen creer que los niños son adultos pequeños y esto obviamente no es cierto porque regirse bajo este principio es inadecuado y peligroso. Es más, a lo largo de la presentación voy a mostrarles ciertas particularidades que sí es necesario cambiar del manejo de los adultos al menos para esta población. Y es por esto que cambiar este tipo de chip que nosotros tenemos de la TLS, que es solamente adultos, también es necesario conocer su abordaje en niños. Y es porque los niños tienen un menor porcentaje de reserva fisiológica y se deterioran muchísimo más rápido que un adulto, así como dicen, no, es que a mí me encanta tratar niños porque ellos responden rapidísimo, uno los coloca cánula de oxígeno y responden fácil, es cierto, pero también los niños sin tratamiento se deterioran mucho más fácil que un adulto. Entonces, también es importante tener en cuenta, a diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, los niños no fallecen ni se complican tanto como los adultos. Tienen menores tasas de ello, ¿sí? Tienen menores tasas de intervenciones quirúrgicas ante traumas cerrados. Y obviamente si esto se hace en un centro especializado. En nuestro contexto, ¿cómo aplica esto? Ya lo iremos viendo a lo largo de la presentación. No olvidemos una cosa, y es que las prioridades para evaluar y manejar el trauma pediátrico son iguales que en los adultos, son las mismas, pero los objetivos van a tener ciertas particularidades fisiológicas y ciertas distinciones que ahorita les iré mencionando. Entonces, siempre realizarlo de forma rápida, sistemática y prevenir siempre que una lesión potencialmente fatal pueda hacer que el paciente fallezca. Otros errores comunes. El hecho de no llegar a conseguir una vía aérea, perdón, no llegar a asegurar una vía aérea comprometida, brindar un soporte ventilatorio y demás, eh, esos vienen siendo las principales causas para que un niño no pueda salir de estas condiciones y termine falleciendo. Sí, es lastimoso aún considerarlo, pero efectivamente los niños aún en este tipo de contextos también fallecen por las causas ventilatorias como principal causa. Y no se puede descartar un daño de órganos internos si no se encuentra, digamos, una herida visible cuando nosotros recibamos al paciente. Entonces las cosas no pueden obviarse. Si el paciente llega entero, nosotros no podemos descartar completamente que no tenga un trauma abdominal y demás. Eso lo iremos revisando próximamente con ciertos criterios que se han venido definiendo. También es necesario entender que al tener unos cuerpos más pequeños, ¿sí? Están menos protegidos. ¿Mm? Y es por eso que sus estructuras sólidas y órganos internos son más vulnerables. Hay algo que es necesario tener en cuenta y es que todos los pacientes requieren, como les venía diciendo, una evaluación sistemática. Esto puede ir de aquellas que son lesiones menores, aisladas, algo que para muchos podría ser como, bueno, tranquilo, como un cuero cabelludo, ¿m? Y que eso es necesario tenerlo por ahí presente y no descartarlo al 100%, hasta cosas más complejas como un trauma craneoencefálico. Y que obviamente todo esto pueda llegar a comprometer la vitalidad orgánica del paciente. Muy bien, hay ciertas condiciones que se pueden predecir de la historia clínica de cómo ocurrieron los hechos, pero hay algo que sí es necesario tener en cuenta y es que el paciente no va a llegar a relatarnos como sí puede ocurrir
con un caso de enfermedad diarreica aguda, una infección respiratoria aguda y demás. Aquí nadie va a llegar diciendo el motivo de consulta a no ser que haya sido presenciado o que se haya venido notificando desde una ambulancia en el contexto prehospitalario. Pero por lo demás, la altura del niño y nuestro ojo para saber, junto con una cinta de urgencias, por ejemplo, revisar cuánto tienen aproximado la edad de nuestro paciente, podríamos llegar a predecir qué tipo de lesiones pudieron llegar a ocurrir. Digamos que en la grandísima mayoría es, claro, en el contexto del tránsito, ¿sí? En las sillas para automóviles tenemos también a las sillas especiales para el automóvil y los cinturones de seguridad. Ahora, ¿qué más tenemos? Las quemaduras, los cuerpos extraños, ¿sí? Las caídas. Desde, como pueden ver, desde los 2 años, cuando ya prácticamente que los niños que han logrado ya conseguir sus hitos del neurodesarrollo y logran caminar por sí solos y tienen mayor libertad, en esos casos, pues obviamente las caídas, no solamente de su propia altura, sino de varios metros de altura, pueden llegar a ocurrir y es importante tener eso presente. Por eso una caída, entre comillas, antes del 1 a 2 años son cosas que uno lo deberían poner a pensar que esa historia no es del todo verídica. Bien, también, además de las quemaduras, tenemos las intoxicaciones y en personas como los adolescentes, los traumas en bicicleta y vehículos en los cuales, pues obviamente, el chasis no viene protegiendo directamente al cuerpo de la persona. La evaluación primaria es lo típico que nosotros conocemos del ABCDE, pero aquí quiero traerles ciertos aspectos que sí hacen la diferencia en los niños y que en lo personal debería cambiar también para los adultos y es algo que no solo viene recomendándose desde la parte ¿de qué? De los libros, sino que en la parte hospitalaria eso se debería hacer eh, en todo caso. Ya les voy a mostrar que no son solamente 5 letras, es más que eso. Entonces, no olvidemos que siempre, siempre debe tenerse el acto de conciencia. Uno pueda llegar a una institución, independientemente de que uno llegue a trabajar como médico general, como pediatra, puede ser incluso en un rural, que se tengan los materiales suficientes para poder atender a un paciente en este tipo de contextos. Afortunadamente, las cosas que se necesitan no es de lo más caro posible, ¿sí? Hay cosas mucho más costosas, ¿sí? Una intervención en cuidados intensivos, claro que lo es, pero la evaluación primaria no se hace en cuidados intensivos, sino que se hace con tubos y yelcos, se hacen con eso. Y una cosa que a mí me encanta mencionar siempre en estas charlas de urgencias es sean conscientes y tengan para ustedes, ¿sí? Independientemente de que quieran ser pediatras o no, los médicos generales deberían cargar con esto, y es la cinta Broadlow. La cinta Broadlow no vale mucho, pero salva muchas vidas y es algo estandarizado. Y aquí se las presento por si no la habían visto. Se coloca al paciente acostado y en vez de preguntarle al papá o a la mamá, venga, ¿cuánto pesa, cuánto mide o este niño qué edad tendrá? Ustedes lo estiman con una cinta métrica y se van a cosas objetivas y estandarizadas. Muy bien, la preparación inicial. Todo trauma debe clasificarse de varias formas. Primero, de las partes del cuerpo lesionadas. Claro, el trauma craneoencefálico, torácico, abdominal, periférico, etcétera, ¿sí? La gravedad de las lesiones, ya vamos a ver un poco más de eso. Y el mecanismo de lesión. El mecanismo de la lesión viene siendo para el contexto clínico práctico, no para temas forenses, médico-legales y demás, viene siendo abierto, cerrado, penetrante, contuso, ¿sí? Prácticamente que en esos 4 grupos es donde más se tiene eso y el caso especial de las quemaduras, porque eso es más como al término práctico, ¿sí? En la infancia predominan los traumas cerrados y durante la adolescencia incrementa la frecuencia de los penetrantes. En el lugar de los hechos, ¿qué debe hacer el equipo paramédico? Deben realizar, obviamente, un soporte vital avanzado del que sea necesario, ¿sí? Obviamente, si el paciente necesita resucitación cardiopulmonar, pues se debería brindar en esos contextos y no esperar a que llegue a un hospital para hacérsela, ¿sí? Es más, ahorita vamos a ver ciertos datos que son muy importantes con respecto a la reanimación, la RCP,
que no son tan alentadores en la población pediátrica y en general de los pacientes en trauma, independientemente de la edad que tengan. Pero hay algo que sí me gusta mucho poder mencionar porque son cosas que casi todo el mundo conoce del ISS por los adultos o para quienes lo hayan podido leer, la definición de Berlín en adultos, pero nosotros tenemos también herramientas para los niños para poder clasificar el trauma. Sí, está la típica escala de Glasgow, pero nosotros tenemos nuestro propio puntaje de trauma pediátrico que se llama PTS, ¿sí? También se utiliza el ISS, ¿sí? Que es el puntaje de severidad de la lesión, y obviamente todo eso debería irse informando al hospital al cual se dirijan con el equipo de paramédicos. Esto no siempre va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la cantidad de ambulancias puede que no llegue a ser suficiente en casos de un trauma masivo, sí, un trauma impresionante con gran cantidad de víctimas. Entonces, ya las personas puede que incluso lleguen por su cuenta y el equipo no esté del todo preparado. Por eso mismo deberían realizarse capacitaciones del personal de salud previo a esto u organizar entre las personas de urgencias y los especialistas esta orientación para que lleguen a la camilla del paciente y sepan dónde ubicarse. Siempre a la cabecera del paciente, aquella persona que maneje la vía aérea, ¿sí? También tenemos a los costados. De un lado, del lado izquierdo es lo que ellos estandarizan, el personal de enfermería, y del lado derecho, los médicos. Y a los pies del paciente, el líder del equipo, ¿sí? Aquella persona que pueda, eh, sí, digamos, realizar órdenes y decidir los protocolos que se puedan llegar a hacer, ¿sí? Obviamente, los demás pueden aconsejar ciertas cosas, pero esta persona es la que lleva la batuta del manejo de estos pacientes. Y afuera de nuestra sala se encontrará asistente social, ya vamos a hablar su importancia, seguridad, también súper importante, radiología y su técnico respectivo con un equipo de portátil de radiografías, un coordinador de traslados, mejor conocido como camillero, coordinador de servicios del paciente y la asistencia religiosa. Todas estas cosas son súper importantes. Ustedes dirán, ¿de esto dónde salió? Esto es lo que se practica al menos en la parte de Estados Unidos y no solamente como está enunciado aquí, que es el Hospital Johns Hopkins, sino también en el libro de la TLS, sino que este diagrama me gusta un poquito más para podérselos ejemplificar. Bueno, y obviamente el contacto directo con cuidados intensivos para enunciar al paciente y con el servicio de farmacia para los requerimientos farmacológicos que se necesiten. Y aquí les presento el puntaje de trauma pediátrico, ¿sí? O PTS. Es una herramienta muy importante, la más recomendada por el ATLS, porque llega a ser simple y reproducible y tiene un excelente, el mejor de todos, de valor predictivo positivo para poder decir si el paciente tendrá o no mayor probabilidad de mortalidad. Bien, ¿en qué consiste? Nosotros vamos a brindarle al paciente un puntaje de +2, +1 o -1, dependiendo de qué, de su peso, del estado de su vía aérea, de su presión arterial sistólica, del nivel de conciencia, presencia de fracturas y estado de la piel. Bien, entonces, dependiendo de todas estas cosas, nosotros hacemos un cálculo y nos puede dar el siguiente resultado. Esto es extraído del documento de la SLACIP, de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, y ellos establecen que estos son las probabilidades según el puntaje que nos dé finalmente a nosotros. Si el PTS, o aquí como lo colocan, el índice de trauma pediátrico por las siglas ITP, si nos da mayor de 8, podemos estar medianamente tranquilos. Obviamente, pues debemos tener en cuenta las demás intervenciones que se deben hacer con el paciente. Pero si ustedes van viendo, a medida que se desciende en el puntaje, el pronóstico no va siendo tan alentador. Incluso se dice que cuando el paciente tiene un puntaje final de -3 o menos, se considera que ya es un caso de mortalidad prácticamente que asegurada, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos para tenerlo presente. Hay otras ayudas de clasificación, esta sí es muy conocida en la población de adultos, pero ha sido reemplazada hoy en día por lo que
Les he venido mencionando el Consenso de Berlín, no recuerdo en qué año fue, pero es la definición actual en adultos, la parte del Consenso de Berlín. Este ya no se utiliza y quedó como segunda herramienta para ambos casos, segunda herramienta para adultos, segunda herramienta para los niños. Y se llama el AIS y ISS. Son dos herramientas que van de la mano y se calcula de la siguiente manera. Primero, se utiliza el AIS. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a darle un puntaje de lesión a cada una de las seis regiones corporales de nuestro cuerpo. Vamos a mirar de un puntaje de 0 a 6, qué tan severo haya sido el impacto en cada región del cuerpo, ¿sí? Entonces, en cabeza y cuello, qué tan severo fue, en cara, en tórax, abdomen y contenido pélvico van de la mano, en extremidades y pelvis ósea y la piel. Son los 6 componentes. Luego de que tengamos todas esas ya calificadas, cogemos aquellas que sean las 3 con mayor puntaje y a cada una de ellas vamos a hacer este cálculo, ¿sí? Entonces, digamos, el tórax me dio 6, el abdomen me dio igual 6 y la cara me dio 6. Entonces, 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Si el paciente llega a tener, como vienen revisando acá, al menos un sistema con clasificación en 6, ya se dice que el ISS es automáticamente de 75. Y eso quiere decir que el pronóstico ya de base no es bueno, ¿sí? Hay varias personas que se han tratado de revisar, así como veíamos ahorita con el puntaje de trauma pediátrico, cuál es la probabilidad de que el paciente sobreviva gracias a este puntaje, el cálculo del puntaje. Pero esto no se ha estandarizado de la mejor manera, pero lo único que se dice es que el ISS puede, digamos, ayudarnos simplemente con que cada vez que sea mayor va a tener peor pronóstico el paciente y nada más. Lo que les digo es eso, porque existen varios documentos que lo que mencionan en realidad son varias, digamos, probabilidades y no se llega como a algo conjunto, así como veíamos previamente. Hay algo que de pronto lo hayan escuchado, si no, pues se los presento, y es cuando llegan cantidades masivas de heridos a urgencias. Existe una estrategia que se llama Jump Start, y estos son protocolos de triage en los cuales obviamente esto es un algoritmo que nosotros podemos seguir para poder mencionar qué persona necesita un tratamiento inmediato y aquellos que podemos darle espera. A cada paciente debería dársele en teoría una lámina de papel o de cartulina con ciertos colores para poder decir cuál es prioritario y cuál no. Y luego irlos reevaluando según vaya pasando el tiempo. Esto es algo que debería aplicarse siempre en los contextos de afluencias masivas, pero bueno, realmente lo dejo como parte de la presentación simplemente para que lo tengan presente y que en dado caso de que lleguen a presenciar algo de esto, ustedes puedan estar también en la capacidad, todos nosotros en general, para poder decidir qué pacientes son los que necesitan atención prioritaria en comparación a los demás. Muy bien. Las categorías de mortalidad, ¿esto qué quiere decir? Inmediato, temprano y tardío. Son 3 periodos en los cuales las personas pueden fallecer, ¿sí? En el periodo inmediato se encuentran de todos los casos que fallecen el 50%, ¿sí? No es que quiere decir que de todos los casos de trauma el 50% fallezcan en este momento, no. De los casos que fallecen por trauma, el 50% fallecen en este momento. Y esto ocurre en el preciso momento en el que ocurre el trauma hasta ciertos minutos después. Y esto usualmente es debido a trauma craneoencefálico severo, a lesiones de grandes vasos y trauma cardíaco. El segundo periodo va hasta las horas después del trauma y son por cosas ya un poco más de inestabilidad hemodinámica y hemorragias, ¿sí? Ese componente es de lo altamente prevenible que eso pueda ocurrir, ¿sí?
Ahorita revisaremos ciertas estrategias que se tienen, no solamente a nivel hospitalario, sino que las personas de paramédicos deberían conocer para detener el sangrado en estas personas. Y en el periodo tardío de días a semanas ya son complicaciones propiamente del contexto hospitalario, que son la sepsis y la falla orgánica múltiple en cuidados intensivos de forma usual. No olvidemos que la mayor cantidad de muertes en trauma pediátrico ocurren realmente por lesiones del sistema nervioso central en un 71%. Llegan a estar seguidas por la hemorragia, la sepsis y el fallo multiorgánico. Hay algo que se denomina la hora dorada, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tan pronto el paciente llegue al servicio de urgencias, nosotros podríamos decir, ah, bueno, empezamos a contar una hora. No, en realidad es que tan pronto ocurra el trauma, en la primera hora en la que llegue un servicio de paramédicos, o esto sería un caso genial que esto pueda llegar a ocurrir, que un paciente que tenga necesidad de ser atendido por un trauma pediátrico pueda llegar en el periodo de una hora para ser atendido porque va a tener mejor pronóstico, ¿sí? Entonces, en este momento es cuando el cuerpo mejor responde en realidad, se hace una intervención más óptima y oportuna para su reanimación. Lo único es que en los niños puede ser un poco más variable el tema de una hora, porque una cosa es hablar de un adolescente y otra cosa es de un lactante, ¿sí? Para los lactantes hay menores periodos, ¿sí? Es menor el tiempo, ya serían unos 45 minutos dorados, se podría decir de esa manera, porque de nuevo, así como les decía ahorita, los casos tienden a complicarse menos y demás, pero se deterioran más rápido, ¿sí? Entonces la acción pronta es ideal. La evaluación primaria, entonces empezamos ahora sí con el ABCDE. La evaluación previa al traslado siempre debería considerar una vía aérea, ¿sí? Es la principal causa no solamente en la parte pediátrica, sino en la población en general que debería evaluarse de primero, ¿sí? Asegurarles esencial, ¿sí? Estabilizar todo el tema de accesos venosos e intraóseos, el contexto neurológico, la estabilización de las fracturas y la vigilancia de la perfusión distal. Todo esto son como los objetivos que se tiene de esta fase de la atención integral del trauma y que debería monitorearse o sea, desde el inicio de la atención, siempre. Esta evaluación primaria debería realizarse en 5 a 10 minutos, es lo que se tiene como ideal. Es algo que es realmente sencillo de hacer. Lo único es que por la emotividad de la familia, por el estrés del personal médico, las cosas tienden y es entendible que esto pueda llegar a ocurrir, que las cosas puedan olvidarse o no realizarse de forma sistemática, pero quien sufre obviamente es el paciente. Y es por eso que es necesario capacitarse en el tema y tener incluso escenarios de simulación y práctica para ello. Entonces empezamos con la vía aérea y el control cervical. Las particularidades anatómicas de los niños es que ellos tienden a obstruirse más. ¿Por qué? Porque su laringe es más alta y anterior, porque su lengua es más grande con respecto a su cavidad oral, sobre todo si tienen síndromes genéticos con anormalidades craneofaciales que lo puedan predisponer. La epiglotis tiene una forma de omega y se proyecta la faringe a 45 grados. ¿Eso por qué es importante? Porque hace una intubación que, aunque sea más fácil de desplazar la lengua en ciertos casos y se realice menos fuerza, el paso del tubo puede ser un poco más complejo en ciertos niños. Y también tener presente que las cuerdas vocales son más pequeñas y la vía aérea es más estrecha, por lo cual es más susceptible a la lesión. Por eso es importante tener esto siempre en mente y son las tablas de estandarización. Si de pronto nosotros decimos miércoles, pero si me llega alguien, yo lo que menos voy a hacer en ese momento va a ser sacar el celular. Es por eso que han surgido estrategias como la cinta Breslow, que a ustedes les traen todo, o sea, con la cinta métrica del paciente, les dicen qué número de tubo necesitan tal laringo, la guía, la succión, todo se los viene diciendo. Entonces son por eso que son herramientas necesarias para un servicio de urgencias que son baratas y salvan vidas. Muy bien, el qué hacer aéreo.
Entonces, prioridad en los niños y en general, ¿sí? Pero hablando en nuestro contexto, que la vía aérea esté permeable para restaurar la oxigenación del paciente. Todo esto se hace de forma secuencial, obviamente, pero nosotros siempre vamos a iniciar desde maniobras quirúrgicas que se realicen en el servicio de urgencias. Hay otras cosas y es que, como pueden ver en este gráfico, a medida que nosotros crecemos, nuestra cabeza va siendo más pequeña con respecto a la relación con nuestro cuerpo. Y es por esto que el mayor tamaño de la cabeza, de los hombros y la columna cervical hace que los niños sean más susceptibles a los traumas de traumas craneoencefálicos y a las fuerzas de flexoextensión, ¿sí? Entonces, hay maniobras para poder alinear a los ejes de la vía aérea del niño, ¿m? Sobre todo en aquellos que sean lactantes, porque en ellos es cuando tienen un occipucio mucho más grande y necesitan reacomodarse. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Pueden colocar incluso parte de las sábanas, si tienen gasas pueden hacerlo lo que quieran, pero hagan una especie de almohadilla con un rollo, ¿sí? Debajo de los hombros del paciente y se terminarán alineando los tres ejes de la persona. Muy bien. Eso. Y aquí lo tenemos. Aquí está una estrategia que es para poder colocar esta sábana, ¿sí? O la otra es colocando el rollito que les menciono, ¿m? Debajo de los hombros del paciente. Esta es una de las recomendadas que pues les quería mostrar también por si la quieren aplicar y es colocar como una plancha debajo del cuerpo del paciente, más no de su cabeza, ¿bien? Y lo de siempre, el famoso triángulo de evaluación pediátrica, que nosotros tenemos tres componentes, la vía aérea, la ventilación, perdón, la circulación y la apariencia del paciente. Eso es lo que nosotros debemos tener presentes, ¿sí? Dependiendo de cada uno de los componentes que se vayan viendo vulnerados, nosotros podemos ir sospechando en ciertas condiciones. Si nosotros vemos a un niño con mala apariencia en un estado circulatorio deficiente, puede tratarse de un estado de shock. Si vemos a una ventilación comprometida, una dificultad respiratoria es importante, una apariencia que no se note bien, es una lesión neurológica o de carácter metabólico. Si se ve comprometido su apariencia y estado ventilatorio, se puede tratar de una falla respiratoria y si los tres se ven vulnerados, probablemente el paciente esté en paro. La inmovilización cervical es supremamente importante porque en todos los pacientes debería realizarse, es obligatoria. Los niños tienen características muy particulares con respecto a la población general. Ahorita las iremos revisando. Y es que en ellos es complejo descartar que no exista un trauma cervical, ¿sí? Ahorita veremos sus razones. Pero para poderlo colocar realmente es traccionar y desplazar de forma anterior a la mandíbula para poder colocarlo, ¿sí? De forma segura. Realizarlo, ¿sí? Requiere que también se retiren las secreciones, los cuerpos extraños de la vía aérea que impidan un adecuado manejo, ¿sí? También nosotros podemos basarnos en los dispositivos orofaringios, que mejor conocidos son las cánulas de Guedel. Y estos nos ayudan previo a realizar una vía aérea definitiva en dado caso de que el paciente lo llegue a requerir. Nosotros tenemos como la concepción en nuestras mentes de que las cánulas de Guedel se colocan como al contrario, ¿sí? O sea, con la punta viendo hacia el paladar duro, ¿cierto? Y que después de insertadas se giran en 180 grados y quedan colocadas. Esto en los niños no debería realizarse. En los niños simplemente se coloca derechito, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que hacer este giro provoca trauma y hemorragia de los tejidos blandos que puede empeorar la condición de la vía aérea en estas situaciones. Entonces es mayor el riesgo que el beneficio que le estamos haciendo por de nuevo sobrepolar lo que está haciéndose en los adultos en la población pediátrica. Obviamente, hay más consideraciones. Estas son cosas que se aprenden en un soporte vital básico y es como desobstruir a un niño, ¿sí? Que tiene una vía aérea comprometida
por un cuerpo extraño, ¿sí? Nosotros, digamos que depende si estamos ante un lactante o estamos a un niño grande, para poder realizar pues, las palmadas en la espalda con las compresiones torácicas, con la técnica del abrazo en los lactantes, y en los niños más grandes ya se pueden realizar las maniobras de Heimlich. En ningún niño lactante debería realizarse la maniobra de Heimlich, en ninguno de ellos, porque se puede ocasionar con gran riesgo lesión intraabdominal. Muy bien. Y como veíamos hablando ahorita, las lesiones de la columna cervical en los niños, aunque son menos frecuentes, son más difíciles de poderse descartar, ¿sí? ¿Por qué? Aunque ellos sean más susceptibles a las fuerzas de flexo-extensión, sus tejidos son más elásticos, son más móviles, y es por eso que podemos estar en medio de todo más tranquilos que con un adulto. Sin embargo, esto aumenta el riesgo de la lesión de la médula espinal. Entonces, en dado caso de que nosotros lleguemos a encontrar a un niño con un trauma de flexo-extensión cervical, es, digamos, tranquilizador que no tenga tanto riesgo de una lesión a este nivel, pero si llega a ocurrir, es grave, porque además de las estructuras óseas y los tejidos blandos, se vulnera también la integridad de la médula espinal. Bien. En la obstrucción de vía aérea, ya lo vimos, cómo debería realizarse este manejo, y aunque esto sea más frecuente en niños que en adultos, también debería tenerse en cuenta que obviamente para aquellos que son los niños más grandes, que son los adolescentes, se sigue aplicando también obviamente la maniobra de Heimlich y ahí en adelante por el resto de la vida. Muy bien, vamos a mirar el tema de respiración y ventilación. Hay cosas que hacen de nuevo distintos a los niños que los adultos y es su distensibilidad torácica, ¿sí? Sus estructuras son más flexibles, así como veíamos en la parte del cuello, y aunque son, digamos, como más flexibles en este caso, aquí es más complejo hablar de ello, ¿sí? Porque eso particularmente los hace más vulnerables a que sus órganos internos se vean afectados, el corazón y sus pulmones, ¿sí? El mediastino es muy móvil, también como lo podemos estar viendo, y eso los precipita a lesiones potencialmente letales que iremos viendo próximamente, como el neumotórax a tensión y el hemotórax. ¿Qué es lo necesario que se debe hacer de primerazo? Entonces ya pudimos decir, listo, colocamos la inmovilización cervical. Luego, ¿qué debemos hacer? De inmediato, todos los pacientes, todos, sin excepciones, a no ser que estemos frente a un contexto de una contraindicación para el uso de oxígeno, como intoxicaciones por organofosforados, como el Parquat y estas cosas que eso en realidad pues ya sean en contextos ocupacionales. En realidad en los niños, la grandísima mayoría, a no ser que, de nuevo, tengan contraindicación, todos deberían tener una FIO2 al 100% soportada con un volumen corriente de 4 a 6 mililitros kilo. Mejor dicho, esto debería darse por medio de una máscara de no reinhalación, como la que estamos viendo en pantalla, o un sistema Venturi a 10 litros por minuto, para no colocarnos así complicados ni nada de eso, de forma práctica. Oxígeno al 100% a 4 a 6 litros por minuto por medio de una bolsa, perdón, una máscara de no reinhalación. Bien. Y si el niño tiene una respiración inadecuada, nosotros debidamente debemos ayudarle con un dispositivo de bolsa mascarilla, ¿sí? En todos aquellos que sean menores de 30 años, toca tener presente, las bolsas mascarillas, los ambú, deberían tener un tamaño pediátrico, ¿sí? Todo menor de 30 kilos, porque o si no, nosotros podríamos estar dando presiones excesivas a los niños que puedan obviamente precipitarles algo incluso peor y que definitivamente el pronóstico será malo en esos casos si es el barotrauma. Los criterios para intubar a un niño. En estas situaciones, antes de hablar de cada uno de ellos, necesitamos conocer cuál es la profundidad y el tamaño del tubo que se necesita. La profundidad, ¿cuál es? 3 veces la del tubo que se escoja. ¿Y el tubo cómo se escoge? Depende si sea con o sin balón. Hoy en día
A diferencia de lo que hace muchos años ocurría, el balón, o también conocido como neumotaponador, nosotros no tenemos riesgo de necrosis traqueal hoy en día. Los dispositivos ya se han hecho con un diseño, una ergonomía lo suficientemente capaz de poder impedir que estas complicaciones lleguen a ocurrir independientemente si ustedes tienen sus servicios de urgencias con o sin neumotaponador. Utilícenlos con confianza siempre y cuando sea el tamaño adecuado. Entonces, el tamaño, ¿cómo viene siendo? Sin balón, se coge la edad del niño en años, se divide entre 4 y se suma ese resultado, que nos dé entre paréntesis, con el número 4. Y si tiene balón, entonces la edad en años dividido 4, calculamos cuánto nos da eso y a ese resultado le sumamos 3.5. Son fórmulas que en realidad no son difíciles, pero para aquellas personas que no se sienta algo como práctico, de nuevo, la cinta de emergencia, cinta Brownlow, trae esta ayuda, esta pista, dependiendo del paciente que ustedes requieran. Entonces, criterios para intubación. Obviamente, los traumas cerebrales graves que requieran control de ventilación. Eso es algo imprescindible y que se debería hacer en todos estos casos. También tenemos a los traumas maxilofaciales severos. También la hipovolemia, que produzca alteración del sensorio, que no responda a la reposición de volumen o requiera manejo quirúrgico. La imposibilidad de mantener una vía aérea permeable casi siempre es por trauma facial y la vía aérea obstruida. Esas son algunas de estas. Continuamos. Los signos de falla ventilatoria o insuficiencia respiratoria grave, excluyendo previamente que haya ocurrido un neumotórax de tensión o un neumotórax masivo, porque ya veremos en esos casos qué se debe hacer y no se requiere en sí una intubación del paciente, sino simplemente corregir la causa de base. Una presión arterial de oxígeno que sea menor de 50 mililitros de mercurio o una de dióxido de carbono que sea mayor de 50 mililitros de mercurio, pero lo que quiero que sea una conclusión de todo este encuentro es que los paraclínicos muchas veces retrasan el manejo de los pacientes y eso implica retrasos en el manejo que nos llevan a complicaciones y posterior mortalidad del paciente. Entonces, el trauma es lo más clínico del universo, ¿sí? Y los paraclínicos realmente tienen su utilidad en ciertos criterios muy específicos y con calma, ¿sí? Pero lo que más se necesita en estos casos es la experticia clínica y el ojo en estos casos. El Glasgow, que sea igual o menor de 8, es importante tener esa cifra en mente, 8 o menos. La actividad convulsiva persistente, un contexto de paro o apnea en el niño. Nosotros, en caso de requerir una vía aérea segura, nosotros debemos hacer un paso del tubo. Y como les decía, esto puede ser difícil por la configuración anatómica del anillo cricoideo de los niños. Sin embargo, tienen la ventaja de que esto llega a mejorar la ventilación del niño si nosotros utilizamos de nuevo el balón y aseguramos la vía aérea del paciente. Como les decía, ya hoy en día nosotros no tenemos el riesgo de la necrosis traqueal. Esas eran cosas, complicaciones pasadas que a la hora de inflar el neumotaponador o el balón del tubo orotraqueal, en esos casos ocurría en esas situaciones por la fragilidad de las estructuras cartilaginosas. Eso ya hoy en día no sucede. A no ser que ustedes, como pueden ver en pantalla, coloquen una presión para inflar el neumotaponador que sea mayor de 30 mililitros de mercurio, o mejor dicho, algo más allá de lo necesario. La intubación que se realice bajo visualización directa, obvio, es lo mejor. Sin embargo, nosotros debemos verificarlo. No siempre los ojos son los mejores consejeros a la hora de intubación. También nos pueden traicionar en muchas ocasiones y más aún en los niños. Por eso nosotros necesitamos métodos de verificación en estos casos. Idealmente son dos, el que siempre debe existir es la auscultación axilar bilateral. Es supremamente sencilla, es fácil de hacer y en los niños con más veras, que no se tiene vello en realidad, a no ser que se tenga el contexto de un adolescente, sin embargo, sigue siendo algo sencillo. Y la segunda técnica de comprobación
la pueden escoger entre todo el pool de herramientas que se tienen. Entonces está la capnografía, los colorímetros o los detectores de paso esofágico que puedan, digamos, encontrar si los tienen presentes, ¿sí? También puede que sea necesario, pero no debe retrasar el manejo, es la toma de una radiografía portátil para verificar el paso y posición del tubo. Y obviamente no debería realizarse la intubación nasotraqueal en los niños en este tipo de contextos porque es un paso difícil y se prefiere seguir a la secuencia de intubación rápida en estos casos, en caso de encontrarse una, digamos, una vía aérea compleja y que obviamente requiera intubarse, ¿sí? Es por esto que surgieron estas estrategias. Están los 4 pasos resumidos para no ponernos con más cosas. En la parte de adultos y en la anestesiología son los 7 pasos de la secuencia de intubación rápida, pero para términos prácticos, esto es lo que recomienda el ATLS. 4 necesarios, muy importantes: la preoxigenación del paciente. No siempre toca decir está inconsciente, tiene un Glasgow de 8 o menos y lo voy a intubar de inmediato. No es necesario en ese momento. Es necesario, eso sí, hacer una adecuada preoxigenación del paciente y ahí sí proceder a realizar una adecuada intubación bajo los parámetros que expuse en la diapositiva previa. La premedicación: solamente en menores de 1 año debería utilizarse la atropina a estas dosis. De nuevo, todas las diapositivas pues las vamos a tener luego en el grupo, pero las dosis es algo que, digamos, pueden encontrarse ya más fácil en ¿qué? Un dispositivo electrónico en realidad, o en incluso las hojas de las cintas métricas de urgencias. La sedación: en ambos contextos, sea normo o hipovolemia, se puede utilizar etomidato o midazolam. Lo único es que el midazolam en casos de trauma craneoencefálico puede ser algo complejo, porque ahí sí no es un adecuado protector de la integridad cerebral de estos niños, y el etomidato igual. Es por eso que se han venido adecuando estas dosis para tener el menor impacto posible a nivel cerebral y más aún en estos contextos. Sin embargo, es algo necesario para poder llevar al paciente a una sedación en dado caso de que se encuentre consciente. Eso sí, la parálisis, ¿sí?, de los pacientes, eso sí debería realizarse en todos los casos que se requiera intubación, es con rocuronio, becuronio o succinilcolina. La succinilcolina está completamente contraindicada en casos de quemados, porque la succinilcolina también es un liberador de potasio y pues obviamente en las quemaduras por la lesión celular se libera este electrolito. Y eso obviamente tiene sus implicaciones cardíacas que se terminarían de complicar al paciente, incluso llevándolo a fallecer. Es por eso que se prefieren el rocuronio, el becuronio. Cada uno tiene sus ciertas precauciones y contraindicaciones, pero eso ya es de poderlo estudiar cada fármaco por aparte y saber cada paciente qué es lo que requiere. Este es un video que de nuevo les dejo como diapositiva para que lo puedan revisar, y es cómo realizar adecuadamente una secuencia de intubación rápida con un video real que se encuentra en YouTube para que simplemente vean qué es este procedimiento en la vida real, mejor dicho. Las lesiones que amenazan la vida del paciente en esta letra, en la ventilación, ¿sí?, son estas: neumotórax, atención. ¿Cuándo lo debemos sospechar? Siempre que el paciente tenga disnea, desviación traqueal, ingurgitación yugular, hiperdistensión, hipertimpanismo, todo aquello que nos sugiera un neumotórax sin duda alguna, con inestabilidad hemodinámica, es un neumotórax, atención, hasta tanto no se demuestre lo contrario. Por ello, nosotros debemos realizar un adecuado examen clínico. No es necesario realizar una toma de radiografía portátil en estos casos, sino que ustedes, si definitivamente lo sospechan y es clarísimo los hallazgos clínicos de ello, háganle. Se puede colocar la descompresión con aguja de 14 a 18 gauge en el segundo espacio intercostal por encima del borde de la tercera costilla. Esto se realiza en la línea clavicular media y así se realiza la descompresión de estos pacientes. Pero este no es el manejo definitivo. El manejo definitivo se realiza con un tubo de toracostomía que ahorita
les dejo de nuevo una diapositiva para que puedan conocer cómo es la técnica adecuada para poderlo posicionar en un niño. Los neumotórax abiertos o aspirativos son aquellos que también se les llaman las traumatopneas, o sea, que en el lugar donde haya ocurrido una herida penetrante se ve cómo respira el tórax, ¿sí? Entonces son ventanas, ¿sí? Que se han abierto de forma intencional o no en el contexto de un trauma y que dejan en evidencia el espacio pleural, ¿sí? En esos casos, uno que puede hacer un sello. El sello se realiza con una válvula, un apósito cuadrado, ¿sí? Un apósito literalmente, que se pega a los, bueno, imagínense que sea un cuadrado y ustedes en los tres bordes de ese cuadrado lo pegan a la piel del paciente donde se encuentre el orificio donde haya ocurrido el trauma en el tórax. Y con eso basta, es suficiente, nada más. Es una válvula. Y lo que va a empezar a hacer es realizar una especie de intercambio para tratar de medio descomprimir lo que haya ocurrido ahí hasta llegar obviamente a un manejo definitivo de forma quirúrgica de estos pacientes. El hemotórax masivo. En estos casos, esto se define por haber perdido al menos el 25% de la volemia en la cavidad pleural, ¿sí? Esto se encuentra con una percusión de matidez en el área torácica vulnerada con choque hipovolémico adicional. Lo que se debería realizar es el drenaje de este contenido, ¿sí? Y obviamente llevarlo a un sello de agua, una aspiración, mejor dicho, un pleurovac, como los conocen. Y así, digamos que se puede tener sin ningún problema. Ahora, cuando el paciente tiene un hemotórax, pero la ventilación es adecuada, lo mejor es reponerle los líquidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al drenarle la sangre, en casos de buena ventilación puede empeorar los casos. Cuando el paciente se tiene vulnerada eh, su, su condición cardiovascular debido a un hemotórax, ahí sí es necesario colocar un drenaje de la cavidad. La contusión pulmonar, simplemente sospecharla cuando exista dificultad respiratoria progresiva y estos casos se pueden solucionar perfectamente con la administración de oxigenoterapia, como lo hemos venido hablando desde el puro inicio de esta letra, y con eso bastaría. La descompresión o toracostomía son dos preguntas que uno debería hacerse, pero realmente vienen de la mano. La descompresión, simplemente en los casos de neumotórax, atención, y la toracostomía con tubo, que se debería realizar tan pronto se descomprima el tórax del paciente, ¿sí? Estos son los materiales que ustedes podrían llegar a necesitar para poder hacer esta colocación, usualmente con un tubo torácico French de 24 a 28, y todo lo demás, no olvidarnos jamás, jamás de brindar una adecuada anestesia local, independientemente de lo que haya ocurrido, porque los pacientes, obviamente, en estos contextos tienen el mayor dolor posible. Bien, esto es un código QR para que ustedes puedan ingresar a las técnicas de esto, cómo se puede hacer, e incluso cuando les pueda pasar la presentación por el grupo, puedan darle simplemente clic y ya entran al video. Esto es para las personas que son un poco más de dibujos, para poder conocer cómo se inserta un tubo de toracostomía por algo que se llama la técnica de Seldinger, ¿sí? Y eso es algo, digamos, básico que debería conocer cualquier médico. Realizar un tubo de tórax es importantísimo eh, y es, o sea, salva las vidas de las personas, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Muy bien. Los sistemas de vacío. Hoy en día tenemos estos instrumentos que se llaman pleurovac, pero en los contextos en los que no se tienen se pueden hacer algo que se llaman trampas de agua. Las trampas de agua son un recurso, digamos que un poco rústico para la tecnología que se tiene hoy en día, pero son importantes, son efectivos. Así fue como empezamos a realizar históricamente el drenaje de los contenidos torácicos cuando lo requerían. Se puede realizar con una, dos o tres botellas, ¿sí? Pero ya depende de la practicidad del profesional que lo requiera, ¿sí? Se realiza con agua estéril y un frasco que permita realizar este tipo de procedimientos, ¿sí? Entonces, que tenga dos salidas, bueno,
una entrada y una salida para los tubos y así se drene finalmente el líquido de la cavidad torácica del paciente. Muy bien. ¿Qué otras tenemos? El tórax inestable. ¿Sí? Esto ocurre cuando tenemos 3 o más fracturas costales consecutivas o que se tengan 2 o más de la misma costilla, se encuentre desinserción costocondral o una fractura externa. Eso se les llaman tórax inestables. Entonces, realmente no es solamente que se vean 3 o más fracturas costales consecutivas, no, son 4 cosas más. ¿Sí? Ahí lo tenemos como posibles. Eh, ¿Cómo se ve clínicamente el movimiento paradójico de un hemitórax con respecto al otro, que uno suba y que el otro baje? ¿Sí? Y para estas situaciones debería ayudarse al paciente con ventilación con presión positiva. Y los taponamientos cardíacos, las grandísimas características clínicas que se tienen, la más importante, aunque ya se tiene más en el contexto tardío del taponamiento, que es la triada de Beck, la hipotensión, la ingurgitación yugular y los ríos cardíacos amortiguados o velados, como les dicen. El signo de Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa con la inspiración, los pulsos paradójicos, que descienda la presión arterial con la inspiración, y también la disminución del voltaje en un electrocardiograma, si se llega a obtener, o una actividad eléctrica sin impulso, también puede ser debida a un taponamiento cardíaco. ¿Qué se hace ante estas situaciones? Pericardiocentesis. Hay unas que nosotros podemos realizar. Bueno, esto previo a mencionarles cuáles ventanas se tienen, tener presente que la pericardiocentesis es algo temporal, no es el manejo definitivo. Así como nosotros teníamos que la descompresión en un neumotórax a tensión era algo temporal porque lo importante es un tubo de tórax, ¿sí? En esas situaciones, la pericardiocentesis va a hacer tiempo para que cuando ya el paciente llegue a un servicio especializado se realice una toracotomía, una esternotomía de emergencia y se realice el manejo definitivo de esto. Aquí se encuentran todos los materiales que ustedes podrían llegar a necesitar para preparar su servicio de urgencias, obviamente, antes de que estas situaciones lleguen a ocurrir. Y estas son las ventanas que se tienen. Hay una que es la subsifoidea, que tradicionalmente se ha hecho sin ventana ecocardiográfica, pero esto hoy en día, obvio, no es lo 100% recomendado, sino que todo debería realizarse con la competencia ecocardiográfica del paciente, ¿sí? También existen paraesternales, apicales y como, digamos, esas técnicas que se pueden tener de estos pacientes es la medida temporal del manejo del taponamiento cardíaco. La circulación y control de la hemorragia en estos casos es importante, ya que, de nuevo, los niños tienen ciertas particularidades. La bulimia en ellos, que viene siendo del 7 a 8% del peso corporal, viene siendo un poco mayor que la del adulto, ¿sí? Que es de 70-80 mililitros kilo en los adultos. Los niños usualmente no se vuelven hipotensos, casi siempre mantienen su presión arterial normal. Cuando se vuelven hipotensos, témanle. No esperen a que lleguen a ocurrir la hipotensión, porque cuando eso sucede es porque ya han perdido del 35 al 40% de toda su bulimia. Hay datos importantes por si ustedes lo quieren de pronto conocer. Hay formas de decir que ha tenido una pérdida leve, moderada o severa de la sangre, de la bulimia. ¿Sí? Se puede estimar según los hallazgos clínicos del paciente, pero esto no tiene, digamos, una repercusión total en el manejo de la persona. ¿Qué es necesario? Eso sí, identificar y tratar tempranamente las alteraciones de la perfusión y que, a diferencia de lo que la gente considera, nuestro objetivo acá no es normalizar la presión arterial media, ¿sí? Porque esto, mientras llega a ocurrir, nos retrasa el manejo definitivo del paciente. Entonces, para estas situaciones, nosotros, ¿qué sí debemos hacer? Debemos revisar que el paciente tenga signos tempranos y sensibles que podamos conocer rápidamente. Entonces, la piel y la frecuencia cardíaca es lo más importante en ellos y son cosas que nos pueden alarmar un poco más. Si ustedes quieren conseguir el percentil 5 de la presión sistólica para poder decir si el niño está hipotenso o no, se calcula con 70 más 2 por la edad en años. Y hay algo que viene de nuevo desde el trauma en adultos que se llama el índice de shock, que es la frecuencia cardíaca debido a la presión sistólica,
que nos puede ayudar para conocer una mejoría de perfusión. Sin embargo, esto no es algo que se ha venido estandarizando en realidad y poco estudiado en niños. Muy bien, tenemos otros datos importantes y son los signos vitales en los niños. De nuevo, son muchas tablas, pero por eso les recomiendo utilizar instrumentos estandarizados de estas constantes y los dispositivos recomendados según el tamaño y edad del paciente, como la cinta de emergencia. Muy bien. Y esta es la estrategia que les quería presentar. Y es que Stop the Bleed, así como el ATLS, surgieron para estos contextos de trauma bien complejos, en el contexto incluso paramédico, por fuera del hospital, ¿sí? Para que las personas se instruyan en cómo buscar y detener una hemorragia, ¿sí? Entonces, siempre debería buscarse los sitios de hemorragia que se laven y se cubran, es lo ideal. Las suturas de las heridas no son precisamente la urgencia en la evaluación primaria, ¿sí? Porque, como siempre, la sangre es muy alarmante y nosotros siempre vamos a tratar de irnos por la lesión sangrante, pero muchas veces podremos estar obviando algo que no estamos viendo, una lesión intraabdominal, una fractura abierta, no sangrante, cosas que nosotros digamos como no tiene sangre no es grave, pero en realidad esto es algo que es un error común, lo que en el libro los llaman pitfalls, y es importante reconocerlos, ¿sí? Los torniquetes que se utilizan de forma supracondilia en el húmero o en el fémur solamente se deben utilizar ante amputación traumática de los miembros, ¿sí? O si se encuentra un sangrado masivo que no se pueda controlar por presión en las extremidades del paciente. Bien. Si existe hemorragia asociada a una fractura de hueso largo, lo mejor es inmovilizarla, porque así el sangrado se controla mucho mejor. Esta es la clave, asegurar accesos. ¿Por qué? Porque ahí se le van a administrar los líquidos, los medicamentos y todos los anestésicos, todo lo que uno quiera. ¿M? Esto, a pesar de que es un manejo secuencial, el ABCD, los pasos son prácticamente que constantes entre todos ellos, se hacen a la par, pues. Se deberían obtener dos accesos venosos periféricos de un tamaño apropiado en fosas cubitales o en las afenas del tobillo, esos digamos que son de segunda mano, pero no nos olvidemos de del acceso intraóseo. Es una vía muy importante que se puede obtener bien sea en la tibia proximal o el fémur distal y que nos sirve literalmente como una vía venosa. ¿Qué es lo difícil? Tener la herramienta para hacerlo, ¿sí? Las pistolas para poder establecer un acceso intraóseo es lo mejor que se puede tener. Sin embargo, hay algunas que son manuales y que pues, son muy difíciles de poder hacerse incluso con la masa ósea de un niño. Pero bueno, ya cada quien deberá reevaluar las herramientas que se tengan en su hospital, capacitarlo y poder tener, digamos, la recursividad de lo que se tenga. Siempre priorizar los accesos venosos como siempre, dos en cada miembro y con eso sería ideal tener al paciente. Si ustedes quieren instaurar uno periférico, central o intraóseo, estos son los QR, que de nuevo se los pasaré con las diapositivas para que si quieren le puedan dar clic y conozcan la técnica de cada uno. ¿Qué paraclínicos deberíamos obtener? Bueno, y aquí empieza un poco la controversia, porque cuando canalizamos al paciente nosotros podemos obtener algo que sí o sí, sí viene siendo útil, y es la toma de hemoglobina, hematocrito, las pruebas cruzadas, la hemoclasificación y la reserva de los hemoderivados. Hay algo que también es importante, no es propiamente en la vía periférica del paciente y es la toma de la glucometría, ¿sí? Esto también nos ayuda, en especial en lactantes y preescolares, porque son complicaciones agudas de los traumas en ellos y es que se descompensen por esta causa, ¿sí? Y obviamente no debe pasar desapercibida, ya que la solución es de dextrosa es lo que nos salvaría a los pacientes de estos contextos. Los gases arteriales y los electrolitos son una cosa que ha venido siendo más bien como reevaluada, ¿sí? Eh, Se indican en casos de hipoxemia y politransfusión. Por lo demás, no debería darse como prioridad obtener unos gases arteriales en estas situaciones, que sí o sí es necesario establecer accesos venosos y luego ya miramos el tema de la hipoxemia y los desequilibrios que se ocurran en el estado de equilibrio ácido-base. Por lo demás, revisar si requiere transfusión,
y si requiere administración de dextrosa por hipoglucemia. ¿Qué líquidos se deberían utilizar? Entonces, en caso de encontrar una perfusión inadecuada, obviamente los bolos. Los bolos que aún se indican por el ATLS, que ya tiene sus medios años en realidad, el ATLS no se actualiza desde el año 2017-2018, siguen recomendando los bolos de 20 mililitros kilo en niños de lactato de Ringer en 10 a 15 minutos. Y ojo, esto sí es algo que para muchas instituciones puede llegar a olvidarse, pero a nosotros no. Y es precalentar los líquidos. Si ustedes de pronto han escuchado de la famosa triada mortal del trauma, uno de sus componentes es la hipotermia. Y es que la hipotermia lleva a deteriorar de forma severa a los pacientes que requieren estas intervenciones e incluso con la administración de estos líquidos empeora su condición, ¿sí? Si están dando líquidos fríos o tibios. Entonces la idea es tener un microondas o algún, sí, casi siempre son microondas que se utilizan para poder calentarlos. La respuesta clínica del paciente, como les decía, debería evaluarse con pulsos, frecuencia cardíaca y color normal de la piel. Nada más. Si ustedes tienen la posibilidad de revisar el gasto urinario, que ahorita revisaremos eso, puede ser una buena estrategia. Los hemocomponentes. Si ustedes utilizan bolos, bolo, 3 máximo, digan, es mejor colocar hemocomponentes. Incluso desde el segundo bolo uno ya piensa que las cosas no van tan bien, ¿sí? Entonces es por eso que las bolsas deberían reservarse de 10 a 15 mililitros kilo, siempre con sus pruebas de tipificación específicas. Sin embargo, cuando no conozcamos el grupo específico del paciente, se debería brindar en las mujeres sangre O negativo y en los hombres O positivo u O negativo, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros deberíamos tener presente. No todo es transfundir eritrocitos y ya. No, nosotros deberíamos realizar algo que se llama razón balanceada de transfusión y es el famoso 1-1-1. Dar glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado en razón 1-1-1. Eso es lo que debería darse, ¿sí? Entonces, si ustedes requieren transfusión, deberían tenerse esos 3 componentes, ¿sí? Aún así, cuando el paciente con trauma se estima un sangrado que requiera obviamente transfusión desplamacitada de más del 30% de la volemia, pues obviamente se debería realizar. Estas son cosas que no se han tenido con buena evidencia en los niños, pero no es porque sea una mala evidencia y que no sirva, es porque no existen tantos estudios en realidad. Pero los protocolos 1-1-1, ¿sí? Son lo ideal. Y así es como debería realizarse una transfusión, porque por lo demás solamente se estaría restableciendo el tema de oxigenación por medio de los glóbulos rojos. Y lo demás, ¿cómo quedaría? La coagulopatía, que es uno de los componentes de la triada mortal, también debería corregirse con la administración de hemocomponentes en estas 3 razones. Bien. No olvidemos que los pacientes en los cuales no se logre estabilizarse hemodinámicamente, se sospecha una hemorragia oculta, fractura pélvica o lesión torácica, estos pacientes deben tener una evaluación quirúrgica de una, o sea, pasarlos a salas en realidad, porque el manejo clínico pues en estas situaciones pues ya no va a ser suficiente. Hay algo que en los adultos es muy bacano y es el ácido tranexámico. Eh, digamos que pues no es competencia de esta sesión, pero en los niños no tiene evidencia y no está recomendado el ácido tranexámico en estos casos de trauma, ¿sí? Pero en los adultos sí se recomienda, sí es algo muy bueno para poder mejorar el pronóstico con ciertos periodos, unos intervalos que se tienen para poder administrarlo. La reanimación cardiopulmonar es algo complejo. ¿Por qué? Primero, si llega a ocurrir en el contexto prehospitalario, pues bueno, se realiza allá y es donde debería hacerse prioritariamente. Pero si llega a ocurrir el paro en la situación hospitalaria, los pacientes tienen un gran pronóstico complejo, ¿sí? En los cuales simplemente ya el deterioro neurológico, el deterioro orgánico multisistémico es complejo. Ya los pacientes que se lleven a RCP son casos que uno no los ve muy bien, ¿sí?
Siempre deberían reevaluarse las posibles causas que lo hayan llevado ahí, las situaciones ventilatorias, las causas metabólicas, incluso las causas cardíacas, pero no es necesario prolongarlo más allá de los 15 minutos en los niños con trauma, ya que no tiene beneficio y se debería realizar una adecuación del esfuerzo terapéutico. La discapacidad neurológica, la D. En estos casos, nosotros tenemos una adaptación de la escala de Glasgow para el contexto de los niños, ¿sí? Ahí está expuesta. El trauma craneoencefálico causa, como les decía ahorita, el 75% de las muertes en niños por trauma en general. Y la idea con la D es reducir al máximo su lesión secundaria por el trauma. Por eso, nosotros debemos realizar de primera mano la evaluación de la escala de Glasgow. En los niños que aún no tienen componente verbal se utiliza la ajustada a pediatría, que es la que ustedes encuentran aquí a la izquierda, ¿sí? Y que usualmente eso ocurre entre los en los menores de 2 a 4 años, esa adaptación de la escala de Glasgow. Después se utiliza la normalita de los adultos. O también hay un recurso importante, incluso esto viene de la afluencia masiva de heridos en el protocolo de Jumpstart, que es la sigla ABDI. La sigla ABDI es alerta, respuesta a la voz, dolor y la inconsciencia. ¿Sí? Son los 4 factores que se deberían evaluar. Si ustedes definitivamente dicen como, venga, yo no me acuerdo del Glasgow, no lo tengo presente, voy a hacer el ABDI rápidamente y es correcto hacerlo. No olviden que las mediciones deben ser frecuentes en el estado neurológico postraumático de un niño, ¿sí? Y hay algo que se olvida siempre. Todo el mundo habla de cómo dar Glasgow, como todos hablan de los 4 a 6 mililitros kilo del volumen corriente. Todo el mundo habla del ácido tranexámico en adultos, pero en todos los pacientes con trauma, en el manejo primario, la gente se olvida de esto, en brindar analgesia. El dolor, que es parte de la D de nuestro ABCD, es algo importantísimo, crucial, ¿sí? Los pacientes deben recibir analgesia, deben tratarse sus convulsiones si llegan a ocurrir y obviamente conocer el estado de glucemia del paciente para corregir la hipoglucemia en esos casos. Hay signos de hipertensión intracraneal que nos deben alertar. Todos estos son los enunciados en la tabla y deberíamos realizar lo siguiente. Ante una sospecha de hipertensión intracraneal en un niño, es bueno realizar una hiperventilación breve, ¿sí? O sea, generar al paciente, literalmente, que si está consciente, respire más rápido, ¿sí? Y más profundo, si no sigue las instrucciones, o si no, ayudarlo con ventilación por presión positiva con mayor frecuencia respiratoria de la usual para su edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va ¿a qué? A reducir la presión intracraneal en el niño, ¿sí? Sin embargo, si nosotros no encontramos signos de hipertensión intracraneal, no está indicada la hiperventilación profiláctica, ¿sí? Y no estaría bien hecho. La solución salina hipertónica es buena para la hipertensión intracraneal, el manitol más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede exacerbar la hipovolemia de los pacientes en muchos casos, peor si tienen hemorragias ocultas o severas, y obviamente el manejo definitivo se hará con neurocirugía de forma obligatoria. No olvidemos a los toxíndromes, son parte de la discapacidad neurológica de los pacientes en muchos casos. Son situaciones clínicas que pueden tener numerosos parámetros que se deben evaluar en estos casos y que se deben tener en mente con manejos específicos cada uno y que obviamente ameritan cada uno de ellos un encuentro para poder hablar de ellos. La exposición y ambiente en estos casos es que debido a que ellos, a medida que tienen menor edad, tienen mayor superficie corporal total. Por eso pierden hasta 3 veces más el calor que un adulto. Y es por eso que se debe realizar una atención rápida y un manejo oportuno para poder calentar al paciente, ¿sí? En esos casos, toca tener en cuenta que a pesar de desvestirlo, revisarlo por completo, desde su cuero cabelludo hasta la última uña de sus pies, ¿sí?
nosotros debemos mantener el calor corporal, verificar que se utilicen mantas calientes, lámparas de calor radiante, calentadores, uso de líquidos hemoderivados tibios, como les comentaba, a nuestra temperatura corporal, porque esto hace parte del componente que les mencionaba de la triada mortal y la hipotermia. Bien, entonces, al haber completado el ABCDE, ¿sí? Podemos decir, listo, revisaremos el dorso del paciente, porque en teoría ya lo intubamos si fue el caso, ya evaluamos la parte de discapacidad neurológica, ya miramos lo de los accesos venosos y se revisa el dorso manteniendo la inmovilización y estabilidad cervical para poder revisar demás lesiones posibles. Todos estos son cuadros de up-to-date que se me hacen muy chéveres, en los cuales ustedes pueden incluso imprimirlos para poderlos tener por ahí en sus manos, para poderlos revisar ante, ante la llegada de un paciente con trauma pediátrico y hacer un manejo sistemático. Bien, entonces ahí encontramos la ABCDE y todo muy bien. Y aquí de pronto, estos no los habían conocido y son la FGH, y es ir más allá de la ABCDE original. La F, que es la familia, y la sonda Foley. La familia. Se necesita apoyo psicológico a la familia. No hablo solo por los niños. Si hay un adulto mayor que tenga politrauma, te haya recibido un trauma en caída, lo que sea, la familia necesita apoyo psicológico y no nos podemos olvidar de ella. ¿Sí? El paciente no es el único paciente en realidad, la familia también lo es. La F también es de sonda Foley. La sonda Foley debería colocarse para evaluar el gasto urinario del paciente y revisar su orina en realidad, aunque existan contraindicaciones para ello, que pues en general es la lesión uretral. La evidencia de una uretrorragia puede ser uno de esos indicadores importantes. También importante que no solo la familia, sino el niño en general necesita ese apoyo psicológico. En general, todos pueden generar síntomas depresivos, estados de estrés postraumático. Son causas que, perdón, esta es una causa de todos estos trastornos psicológicos, psiquiátricos, de índole psiquiátrica, que pueden exacerbarse sin un manejo oportuno. También tenemos, la familia no se debe dejar en sala de espera durante horas. Siempre debería informársele qué es lo que se hace al paciente, afirmar qué es lo que está ocurriendo y nunca mentir, ¿sí? Los niños que no sobrevivan requieren, o sea, sus papás requieren apoyo obligatorio por psicología con más veras, ¿sí? No podemos decir que si el niño no sobrevivió, terminamos nuestra atención. Sigue la familia y eso es lo lindo de la pediatría, pero esto debería aplicarse para todos los casos, ¿sí? Para cualquier adulto en general. Y obviamente el acceso a la justicia hace parte de esto porque puede haber sido víctima de violencia y hacer el adecuado direccionamiento por las autoridades competentes. Y la letra G y H, a que hacen relevancia. La G a la descompresión gástrica, ¿sí? Porque los niños tienen la posibilidad de generar hilio paralítico postraumático. Entonces esto puede exacerbarse con una distensión abdominal impresionante y que empeore primero el sangrado interno que pueda tener o la ventilación del paciente, cualquiera de las dos. Y la H va más relacionada con la revisión secundaria que se ve a continuación y es la elaboración de una historia clínica completa y minuciosa. La evaluación secundaria necesita sí o sí hacer lo que no se hizo en la primaria, o sea, hacer una evaluación más cautelosa y tranquila del paciente. Realizar algo que se llama una historia sample, ¿sí? Que como sus siglas lo dicen, signos y síntomas, alergias, medicamentos, antecedentes de past medical history, L de last intake, o sea, de última comida, y eventos previos. O la versión en español que es el AMBAC, ahí está lo que significa. Aquí se practica la gran mayoría de los paraclínicos en realidad. Aquí se pueden enviar los sanguíneos si no se han hecho, o los demás bioquímicos como los gases arteriales. Ojo, inicien antibiótico-terapia. Así como se puede olvidar, yo qué sé, el tema de la hipertensión intracraneal, el apoyo psicológico, la analgesia, los antibióticos es una de las cosas más olvidadas en el trauma,
¿sí? Y es una situación en la que sí pueden estar indicados, sobre todo la profilaxis antitetánica con la vacuna de vida. Aquí se encuentra dependiendo del estado de inmunización del paciente y el estado de la herida. Por ejemplo, si es cualquier herida y el paciente, por más que esté vacunado, nosotros podríamos incluso contemplarla, ¿sí? Aquí están las dos posibilidades: si se realiza con la vacuna antitetánica o con inmunoglobulina humana antitetánica. Cualquiera de las dos, aquí se encuentran los dos métodos de profilaxis y sus debidas indicaciones según la edad en este cuadro. La imagenología, ¿sí? Creo que este es como el punto difícil de asimilar muchas veces, y es que aunque es de gran ayuda tener una imagen al lado de nosotros, esto puede retrasar muchas veces el manejo, en especial las tomografías. Las radiografías portátiles hay algunas obligatorias, por ejemplo la anteroposterior del tórax, la de pelvis y la cervical lateral, tanto al ingreso como antes de retirar el collarín, esta última. Pero hay unas cosas como el TAC de cuerpo completo que se debería realizar solamente cuando el paciente en realidad esté estable, si no es llevarlo mejor a salas y hacer una imagenología directa, mejor dicho. Y obviamente que ninguna imagen puede retrasar el manejo de una condición amenazante. La evaluación periódica del paciente es clave, ¿sí? Se deben buscar lesiones en todos los segmentos corporales sin duda alguna, y es por eso que nosotros debemos llevar una lista de chequeo, ¿sí? Aquí se encuentran todos los segmentos corporales y cada una de las cosas que se pueden ver vulneradas. Mejor dicho, es hacer un examen físico completo, ¿sí? Nada más, en realidad. Y en lo demás, utilizar ayudas por cada uno de los segmentos. Entonces, si uno tiene un trauma craneoencefálico, ¿qué es lo mejor? Identificar que el desenlace neurológico en los niños es mejor que en los adultos, pero que nosotros tenemos signos que pueden ocultarse lo suficientemente tardío como para que se descompense el paciente, en especial los lactantes. Y creo que ese es el grupo en el cual nosotros hemos visto que se tiene mayor riesgo por todo, ¿sí? En este caso, por las fontanelas. Los niños tienen una gran capacidad de adaptarse porque sus fontanelas, al ser flexibles e impiden que se genere una compresión a nivel cerebral y se terminen descompensando en realidad, es por eso que los signos en ellos son un poco más difíciles de identificar de forma temprana e incluso que uno se pueda llegar a confiar en ellos. Es por eso que han surgido estrategias para poder revisar a estos pacientes y decir si amerita o no una tomografía, ¿sí? Este es el algoritmo PCARN, es el que recomienda la TLS. Sin embargo, hay algunos otros que han surgido con el paso de los años. Hay unos que se llaman, por ejemplo, el CATCH. Bueno, hay otros, que el Nexus, por ejemplo. Sin embargo, este es el que recomienda el ATLS para toma de TAC en trauma craneoencefálico. Y obvio, en estas situaciones es mejor basarse en un experto en el tema, y son los neurocirujanos. El manejo inicial de estas situaciones, ¿cuál viene siendo? Buscar lesiones en el cuero cabelludo y en la cara. Eso viene siendo parte intrínseca del examen físico. Y eso sí, revisar aquellos niños que tengan un riesgo muy bajo de lesión cerebral clínicamente importante. O sea, todos estos listados. Si nosotros identificamos estas situaciones, uno dice, perfecto, puedo estar más tranquilo y puedo actuar con mayor tranquilidad ante un trauma craneoencefálico. Si llegan a no presentar esto, corran con mayor velocidad, porque en esas situaciones sí es más complejo que se descompensen los pacientes. Es necesario mantener una presión de perfusión cerebral, pero todo eso se termina manejando finalmente con las herramientas de la evaluación primaria, hasta tanto llegue el manejo definitivo por parte del experto, ¿sí? Que ya viene siendo, por ejemplo, la monitorización de la PIC o presión intracraneal, como su sigla lo diría, con catéteres intraventriculares y demás, pero estos ya vienen siendo indicados de nuevo por los expertos en el tema. Trauma dental. La gente olvida los dientes en estas situaciones, pero en realidad nosotros obviamente tenemos, sí, unas
guías que nos hablan de las erupciones dentales y cómo podemos mirar el desarrollo del niño en caso de que nosotros no conozcamos su edad y determinemos cuántos meses o años tiene. Sin embargo, los dientes no se deberían omitir jamás. Sus avulsiones, es decir, que se salgan los dientes y queden por ahí fuera, a diferencia de lo que la gente creería, es necesario reimplantarlo de forma inmediata, en menos de una hora. Es la hora dorada del diente, ¿sí? Porque así se potencia que el ligamento periodontal se recupere, ¿sí? Y estando con mayor contacto con el diente, perfecto, es mejor. Antes de, de reposicionar al diente, debería realizarse un lavado del diente con solución salina y administrar lidocaína en la zona de la encía en la cual se va a reposicionar. Obviamente, lidocaína, de nuevo, somos enfáticos en la parte analgésica del paciente. Y siempre valorarse de forma urgente por odontología, así como en los casos de luxaciones, subluxaciones y fracturas en los pacientes, ¿vale? Eso viene siendo siempre de la mano de los expertos. Creo que ese es el mensaje más importante de la revisión secundaria y es basarse en el experto, pero identificando siempre las lesiones en un examen físico completo. En el trauma oftálmico hay cosas que se pueden realizar de forma fácil en urgencias sin la necesidad de un experto en oftalmología y son cosas como lesiones químicas. Uno puede utilizar irrigación de solución salina normal o lactato de Ringer incluso por 30 minutos como mínimo y con el papel tornasol de esos de laboratorio, medir siempre el pH de la superficie corneal y de la conjuntiva, ¿sí? Porque así se demuestra, perdón, de la esclera, porque así se confirma la mejoría del estado neutral de este pH en la superficie ocular. Rupturas del globo ocular, es necesario cubrirlos, ¿sí? Y colocar la cabecera del paciente al menos a 30 grados, ¿sí? Obviamente las rupturas ya requieren una evaluación por un experto para sus manejos especializados. Sin embargo, en urgencias lo ideal es realizar la protección ocular rígida de estos pacientes. Bien, hay cosas que sí o sí necesitan un oftalmólogo y son la laceración palpebral, las fracturas del piso de la órbita, la iritis postraumática, los hematomas retrovulvares y el desprendimiento de retina, y sin nada que hacer. Pero pues en estas situaciones que no, uno puede ir avanzando en eso mientras llega el experto. Y las demás son las abrasiones corneales, se pueden revisar si da el caso para poderse hacer en una lámpara con tinción de fluoresceína, colocar anestesia local con gotas hidratantes mientras llega el experto y los pegamentos, en caso de que eso llegue a ocurrir, nosotros podemos colocar soluciones de, perdón, pomadas de bacitracina o champú para bebé que disuelvan el pegamento si esto llegó a ocurrir. Y bueno, son recomendaciones que se tienen para este segmento corporal. En el trauma raquimedular hay simplemente un punto importante para poder hablar de esto y se llama la cívora, ¿sí? La cívora, ya se los muestro, es cuando los niños tienen trauma en la médula espinal, pero nosotros ni por clínica ni por imágenes lo identificamos, ¿sí? Entonces ese es el tema. Y aquí es lo complejo del trauma raquimedular. Las lesiones suelen ser más cefálicas y eso es lo peligroso en estos niños en menores de 8 años. En los que son mayores ya vienen siendo lesiones que pueden ocurrir tanto en la zona superior como inferior de la sección raquimedular. Aún así, y aquí está el tema, no existe un protocolo definido para retirar la inmovilización cervical. Hay algunos que han sido propuestos, como por ejemplo este UpToDate que se encuentra aquí en la izquierda, que lo pueden revisar para poder llevar un manejo secuencial de cómo estar seguros de que miércoles yo voy a quitar esta inmovilización cervical y puedo estar tranquilo de hacerlo, ¿sí? Y obviamente seguir las recomendaciones de PECAN, Nexus y la PSCWGA, que son sociedades que han hecho, eh, digamos, criterios para la toma de imágenes de esta sección ante los elementos que se tengan. Bien. Bueno, los criterios para toma de imágenes son estos, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Que son todos los que se encuentran aquí, que nos llevan finalmente
para mantener la restricción de la movilidad espinal y la toma de imágenes. Son todos estos en realidad de forma resumida, que van desde las anormalidades craneofaciales hasta un simple dolor de cuello. En el manejo inicial, entonces, como les decía, esto es un reto, el trauma raquimedular. Uno puede estar en relativa tranquilidad que en los niños esto es menos frecuente que ocurran lesiones de la médula espinal. Sin embargo, existen protocolos como el que les anexo acá que, digamos, se han establecido para poder eh, evaluar a estos niños que tengan una posible lesión medular sin anormalidad radiográfica, ¿sí? O sus siglas lo dicen, SIBORA. En estos casos, sí está indicado realizarse la resonancia magnética. Esto depende de la disponibilidad de recursos del hospital y obviamente después de una evaluación tranquila y estabilización del paciente, ¿sí? Es esencial que esto se realice de forma rápida, el diagnóstico del trauma raquimedular. ¿Por qué? Porque se ha visto que algunos estudios han utilizado corticoides, en específico la metilprednisolona en vía intravenosa, en las primeras 8 horas y mejora de forma impresionante el pronóstico de los pacientes a nivel medular. En el trauma de tórax, estas son cosas un poco más complejas, en las cuales ya se trata más del tema quirúrgico y cómo nosotros podemos ayudar a que el paciente pueda ser realmente direccionado al área de salas de cirugía o bien ser estabilizados y ser remitidos al lugar correspondiente donde exista el especialista en este caso, ¿sí? La mayoría, afortunadamente, son de mecanismo cerrado, en realidad. Sin embargo, eso no quiere decir que sean menos graves, porque pueden generar lesiones potencialmente vitales, pero que pueden tener la ayuda de que se puedan manejar fácilmente en el área de urgencias. No nos olvidemos del signo de cinturón de seguridad, que esto obviamente llega a ocurrir, que aunque nos ayuda a evitar muchas cosas, el cinturón de seguridad también nos puede provocar bastantes lesiones internas, sobre todo en los niños y en sus sillas especiales para los automóviles, porque incluso, además de generar lesión abdominal posible, pueden generar fracturas en la columna vertebral, lo cual se le conoce como fractura de Chance. Por lo demás, se encuentran netamente indicaciones quirúrgicas de estos pacientes. Si ustedes encuentran alguna de estas, es necesario llevarlo a un servicio especializado en otro hospital o comunicarse con el especialista del hospital donde ustedes lo tienen para poder realizar el manejo definitivo. Sin embargo, todo se viene desde la evaluación primaria y realizar la valoración y tratamiento de las condiciones vitales de estos pacientes. Para el trauma abdominal es lo mismo, ¿sí? Ten en cuenta, todos casi que son cerrados, hay algunos órganos que se vulneran menos, como los riñones, el páncreas y el duodeno al ser retroperitoneales, pero hay algo curioso en los niños y es que existe un signo y es que el dolor en el hombro izquierdo puede aumentar la posibilidad de que exista no solo trauma abdominal, sino trauma esplénico, ¿sí? Son cosas curiosas que se han visto con el paso de los años y que digamos que han ayudado a que se establezca la importancia de una regla para predecir que los niños tengan o no lesiones intraabdominales que requieran una intervención quirúrgica. Y es por eso que se han definido los parámetros que encuentran en pantalla para poder direccionar de nuevo al paciente a una especialidad de vida. Muy bien. Y la imaginología en el caso de abdomen, obvio, a no ser que se encuentre en una condición quirúrgica inminente y de la espera para realizarse un ataque de abdomen, en estos casos el contraste debe ser intravenoso y no oral para evitar que no exista una lesión de víscera hueca que finalmente termine regando el contraste y se lesionen las demás estructuras. También si existe hematuria macroscópica, ya por la parte urológica, ¿sí? O se encuentran más de 50 eritrocitos por campo en un uroanálisis tomado del gasto del paciente por la sonda Foley, se debe descartar un trauma genitourinario. Y en estos casos, de nuevo, una urografía por TAC es lo mejor y debería evitarse que el TAC se utilice antes del traslado del paciente, porque casi siempre se repiten al lugar donde lleguen o los médicos realmente no les gusta revisar estas imágenes y terminan, sí, finalmente repitiéndose. Hay ayudas adicionales, la ecografía FAST y el FAST extendido. Esto está menos estudiado en los niños
y no tiene tan buen rendimiento como en los adultos. Sin embargo, la FAST tiene una sensibilidad del 50% y especificidad del 85% en niños, pero no tiene tan buen rendimiento desafortunadamente. El FAST extendido, la única diferencia que tiene es que evalúa neumotórax, pero en los niños es mejor realizar el tema de un buen examen físico más allá que todo esto. Existe otra ayuda que es el lavado peritoneal diagnóstico, pero en realidad estos son cosas que se han venido replanteando con el paso de los años y el FAST es lo que de mano debería utilizarse de primera. Como pueden ver, el FAST acá se utiliza en la evaluación secundaria, más que en los adultos que se utiliza incluso casi como una herramienta de 1.5, casi de evaluación primaria. No olvidar el trauma dorsal, cosa que vimos tan pronto terminamos la exposición del paciente en el ABCD, debería revisarse siempre esto, inspeccionar y palpar toda la columna vertebral del paciente. El trauma pélvico y genital siempre debería conocerse, ya lo vimos, la uretrorragia, laceraciones, hematomas o sangre en el meato urinario son cosas que nos deben llevar a estudiar con una uretrocistografía retrógrada o un urotac o un ataque de pelvis, todas estas cosas, revisar que todo esté bien. El tacto rectal antes estaba indicado, hoy en día ha sido muy replanteado y a no ser que el paciente tenga clínica de una hemorragia gastrointestinal baja, no se ve la necesidad de hacerlo, ni siquiera para evaluar el tono del esfínter anal. El examen vaginal solamente debería realizarse ante riesgo de lesiones locales y tener precaución de poder llegar a causar con el examen pélvico una mayor lesión por fragmentos óseos que puedan ocurrir en la pelvis. Toca tener mayor precaución en este área corporal. Las fracturas pélvicas, a diferencia de los adultos, en los niños es supremamente infrecuente, de un 0.2 a 4%. Si esto llega a ocurrir, se pueden realizar los vendajes compresivos con frondas o sábanas, ¿sí? Las sábanas pélvicas, mejor dicho, que pasen por los trocánteres mayores. Hay algunos servicios que pueden permitir realizar la fijación externa inmediata en los casos de urgencias, pero pues ahí sí ya depende del nivel de complejidad y el gusto del especialista especializado en esto. Y el trauma musculoesquelético. Ya digamos que aquí uno revisa el tema que los niños, a pesar de que son más vulnerables a las fracturas, hay muchas que pasan desapercibidas. La razón es porque para muchos una radiografía de un niño, es como tiene tanto tejido por formarse, existe un sinnúmero de fracturas que pasan así, sin verse. Fracturas en rodete, fracturas en leño verde, deformidades plásticas, avulsiones, todo tipo de traumas pediátricos que en la radiografía sí o sí toca tener buena experiencia y ver y ver y ver más radiografías de estas cosas para poderse dar cuenta, ¿sí? A no ser que exista algo muy evidente. ¿Qué es lo necesario? Obvio, valorar por ortopedia es necesario, pero también revisar los pulsos, la sensibilidad y la detección de las dos urgencias ortopédicas, las fracturas abiertas y los síndromes compartimentales. Por eso, quise traerles aquí simplemente las diapositivas como recuerdos bibliográficos, la clasificación de Salter-Harris, fracturas infantiles especiales por si no las conocían. Aquí están los leños verdes y los famosos torus en los niños que pueden llegar a ocurrir, que prácticamente si uno viera esto uno dice está normal, pero en realidad el niño está fracturado en estos casos, que son estas bolitas que salen en la epífisis de estas piezas óseas. El resumen de inmovilizaciones, esto de pronto para las personas que les encanta el tema ortopédico, pues sería una vaina que les encantaría y es todos los tipos de inmovilizaciones que pueden utilizarse, incluso de vendajes compresivos, dependiendo del lugar de la lesión y la fractura que ustedes encuentren. Es necesario, siempre las inmovilizaciones van a ayudar al dolor y el control del sangrado ante cualquier fractura. Las fracturas abiertas, clasificarlas a un LAAO, ¿sí? La Asociación de Ortopedia, eh, sigue recomendando la Gustilo Anderson para poderlo revisar, tipo 1, tipo 2 y tipo 3.
y la tipo 3 pues en A, B y C. ¿Sí? Estas son las posibilidades que se tienen para poderlas clasificar y realizar su respectivo manejo tanto antibiótico como quirúrgico. Síndrome compartimental. Aquí están los recuerdos bibliográficos, como les digo, de cómo realizar una adecuada técnica de fasciotomía para liberar el contenido que se encuentra en este momento comprimido en estos casos. Bien, dependiendo de la sección vulnerada. Y en el caso de las mordeduras, obviamente el manejo integral antirrábico y antibiótico, porque siempre la gente piensa en el tema del virus de la rabia y nada más, pero se olvidan de las bacterias que viven en ellas, ¿sí? Las mordeduras. Por eso siempre debería realizarse una profilaxis antibiótica con amoxiclavulanato por 5 días, inmunizar frente a tétanos y obviamente el examen antirrábico según lo requiera y el riesgo que haya ocurrido. Las quemaduras son cosa distinta. Para esto prácticamente que se requiere una charla de este tema. Pero estos son simplemente recuerdos del manejo inicial de estos niños. Las quemaduras, sobre todo por la caída de líquidos calientes sobre ellos, son más frecuentes en niños de 1 a 4 años. Existen situaciones especiales de intubación para estos pacientes y son estos 4 criterios: inhalación de humo, instauración temprana de estridor, quemaduras graves en la cara o la boca y la insuficiencia respiratoria progresiva. Siempre debería realizarse intubación en estos casos, siempre. Pero lo primordial es revisar, primero, superficie corporal total, qué tanto está su profundidad quemada y la extensión que compromete. Para eso están estas ayudas, ¿sí? Que son las gráficas de Lund-Brauder. Las gráficas de Lund-Brauder son las que revisan la extensión comprometida en porcentaje de estos pacientes con quemaduras. Lo que antes se conocía como quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado, ya esos términos no deberían utilizarse y se ha replanteado a lo que se llaman los conceptos de quemadura superficial, las quemaduras de ¿qué? Profundas parciales y las quemaduras completas y profundas. Son como los que digamos, son la nueva clasificación que se tiene hoy en día, que es prácticamente lo mismo de primer, segundo, tercer y cuarto grado, en realidad. No olvidemos el caso de los niños con quemaduras, que sí pueden ser contextos de politrauma, claro que sí. Se requiere para el manejo inicial líquidos adecuados, analgesia adecuada. La mejor analgesia para los pacientes quemados es la morfina y el fentanilo, son lo mejor que pueden tener, porque no se meten con los mecanismos fisiopatológicos de la quemadura ni predisponen a la lesión renal en estos casos en realidad, a pesar de los metabolismos de estos fármacos. Bien, entonces, ¿qué se tiene? La hidratación ante quemaduras, esto es simplemente para que lo tengan por ahí en mente. Nosotros muy probablemente para el próximo semestre tendremos nuestra charla respectiva de quemaduras, en la que hablaremos de cómo realizar una adecuada hidratación en los pacientes en el contexto de urgencias. En niños con quemaduras se prefiere el lactato de Ringer y utilizar bien sea la fórmula de Parkland modificada o la fórmula de Galveston, ¿sí? Cualquiera de estas. Y tener en mente que los líquidos de estos, ¿sí? O sea, de cualquiera de las dos fórmulas, se calculan, sí, en las primeras 8 horas, pero no tan pronto llegue el paciente, sino desde que pasó el evento. Si el niño llega 8 horas después o más, después de haberse quemado, no aplican las fórmulas ni de Parkland ni de Galveston, ¿sí? Sino ya ahí digamos que se utiliza ya el mecanismo restante de las 16 horas de lo que se haya podido calcular a través de estas, pero su verdadera utilidad es en las primeras 8 horas en realidad. Si ustedes no son tanto de fórmulas, sino más gráficos, existen nomogramas. Este es el nomograma de Parkland. Ustedes colocan aquí cuáles son los líquidos, perdón, el peso corporal del paciente, el volumen de infundir y la superficie corporal total que haya sido quemada. Si ustedes trazan puntos entre ellas, van a llegar a cuánto volumen ustedes necesitan infundirle al paciente. Entonces, si yo quisiera trazar
una línea entre 10 kilos acá y, no sé, que tuvo como superficie corporal total el 10%, ¿sí? Entonces yo trazo una línea entre 10 y 10 y me da aproximadamente un punto en el 160, 170 de volumen total a infundir por todo el periodo de la fórmula de Parkland modificada. ¿Sí? Son ayudas muy chéveres que se tienen en mente, pero como les digo, cada una de estas requiere su charla respectiva. Y aquí está simplemente el seguimiento de estos pacientes con el gasto urinario, que se puede considerar incluso el acceso venoso central para aquellos que tengan un compromiso mayor del 25% de su superficie corporal total y que los líquidos intravenosos no deberían tener potasio en las primeras 48 horas, ¿sí? O sea, no deberían ni añadirse el potasio en ningún tipo de caso. Los coloides digamos que se han reevaluado en los niños eh, porque no se tiene todavía la evidencia suficiente para mirar si esto llega a utilizar, si llega a ser útil en estos casos. Sin embargo, hay algunos expertos que lo utilizan para el manejo de edema de las heridas, para la nasarca y para el síndrome de compartimental abdominal en casos de quemaduras. La vitamina C es algo que viene muy en furor en quemaduras y a dosis altas puede ayudar en estos pacientes, pero esto debería realizarse en centros especializados, ya que la vitamina C en infusión continua y a altas dosis puede provocar hipovolemia. Y el manejo de las heridas simplemente limpiarse con agua y con jabón, realizar profilaxis antitetánica y el desbridamiento debido al tejido desvitalizado, ¿sí? Cuando se encuentren así, como ustedes lo están viendo en pantalla, ampollas intactas, se recomienda eliminarlas de gran tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen alta probabilidad de romperse, ¿sí? Y también se debería realizar, digamos, desbridamiento y, ¿qué? Y limpieza de las ampollas que sean dolorosas para el paciente. Eso va a mejorar la comodidad y va a mejorar el pronóstico de la piel en estos casos. Muy bien. Los pacientes que se han trasladado rápidamente a unidad de quemados deben cubrirse con apósitos secos y estériles y el uso de ungüentos o cremas debería ser diferido porque esto puede, digamos, complicar la evaluación inicial de las quemaduras cuando llegan al centro especializado. Eh, Cuando existen quemaduras superficiales, se pueden tratar con antimicrobianos tópicos, ¿sí? Nunca sistémicos. En realidad no están indicados los antibióticos sistémicos en quemaduras, a no ser que se infecten y generen bacteriemia y choque. Y obviamente también entre estos antibióticos tópicos se encuentra la bacitracina, la sulfadiazina de plata, la mupirocina, entre otros. Y la escarotomía debería realizarse en quemaduras circunferenciales o que tengan riesgo de síndrome compartimental en estos casos. ¿Cuándo deberían trasladarse unidad de quemados? Realmente en gran mayoría de las situaciones, ¿sí? Lo difícil es que se tengan con las camas suficientes, con los centros especializados, y ese es el gran dilema de estas situaciones. Todos estos son criterios que hayan vulnerado 10% o más de la superficie corporal total con un espesor parcial o completo, o si tiene un espesor completo y haya vulnerado al menos el 5% de la superficie corporal total, que necesite desbridamiento, alteraciones respiratorias o politrauma, como estamos exponiendo, lesiones eléctricas, químicas o por inhalación, quemaduras en zonas críticas como cara, manos, pies, perineo, articulaciones, quemaduras circunferenciales porque son más complejas de manejar y peores en complicación, trastornos crónicos subyacentes del niño y sospecha de maltrato. Muy bien. Y hablando de esto, terminaríamos con el maltrato físico, en el cual tenemos los signos de alarma, en los cuales se tiene la demora al acudir al médico. Sin duda esto es algo que se debe tener en mente y un papá alarmado al ver a su niño quemado, con mordeduras, etcétera, no va a demorar su ida al médico. Va a querer lo mejor para su hijo. Son signos de alarma que nosotros debemos tener en mente y que se deben indagar con mayor profundidad
para poder sospechar estas condiciones. Cuando existan inconsistencias en el relato, antecedentes que no concuerdan con la edad, por ejemplo, una caída en menores de 2 años, traumas repetidos, ¿sí? O que, digamos, le echen la culpa al hermanito por lo que le pasó al paciente, el doctor shopping, que pues lo mejor dicho es ir de un médico a otro, ¿sí? Y pensar que pues no se obtiene el manejo adecuado, no se tiene respuesta como se debe, y los testigos que aporten explicaciones diferentes y sean discordantes sus testimonios. Hematomas en zonas protegidas, en lugares donde el niño no alcanzaría a golpearse, ¿sí? En hematomas múltiples en diferentes fases de resolución, unos verdes, unos amarillos, unos violáceos. Lesiones en lugares inusuales, como les había dicho, quemaduras múltiples, ¿sí? Y particulares, por ejemplo, en lesiones en las nalgas, lesiones por quemadura de cigarrillo, ¿sí? Y desgarros del frenillo y lesiones periorales, ¿vale? Existen otras, mordiscos, ya habíamos hablado, las quemaduras por cigarrillo, marcas de ropa, eso quiere decir correas, zapatos, ¿sí? Todo esto. Hemorragias retinianas por sacudidas a los niños, lesiones en área genital o perianal, fracturas craneales en menores de 2 años o de huesos largos en menores de 3 años, y que haya ocurrido lesión de órganos internos sin una explicación traumatológica real, verídica. Y no olvidemos el abuso sexual infantil, porque aunque nosotros digamos el politrauma, que la descompresión, que el neumotórax, que los dos accesos venosos, etcétera, hay casos donde puede surgir esto. Y el abuso sexual infantil es obvio, una condición que requiere su manejo específico, su charla y encuentro específico, pero una exploración genital normal no va a descartar que esto no haya ocurrido y sí o sí se necesita el direccionamiento debido de estos niños. La imagenología en estos casos, en menor de 2 años, se debería realizar un estudio completo de pies a cabeza en dado caso de encontrar maltrato físico o indicios de este. Y en mayores de 5 años ya es delimitada la posible zona de lesión. El ataque craneal sin contraste se indica en menores de 6 meses en sospecha de maltrato y la resonancia magnética es la que nos va a poder verificar esto que vemos en pantalla y es el daño axonal difuso, ¿bien? Que son cosas que son increíbles de pensar, pero sí ocurren en el maltrato físico por los niños sacudidos. Y obviamente el médico es el de urgencias, pero el acceso a la justicia. El aspecto médico-legal, medicina legal es algo necesario y que se debe notificar a las autoridades competentes para la atención de infancia y adolescencia para estos casos y consignar siempre todo lo que se hable, todo lo que se haga, todo lo que se diga, siempre. Y las listas de chequeo, como les decía, de UpToDate, que son muy buenas, hablando de la evaluación secundaria. Sin embargo, pues sí, hicimos ya como el examen particular de cada una de estas secciones. La triple adecuación del cuidado, con esto ya quiero como ir finalizando, y es revisar que el paciente sea el adecuado, que se tenga clínica y hemodinámicamente estable en todo momento, desde el ABCD hasta su revisión secundaria, en el momento adecuado, que se tenga en el hospital de origen y si no, se vaya a un lugar donde tenga un hospital adecuado para sus estudios y manejos adecuados y necesarios. Que no se retrase el manejo con imagenología ni para clínicos que no tengan ayuda ni vayan a cambiar el manejo. Está comprometiéndose la vida del niño en este caso. Y para ello, dos breves diapositivas de cómo prevenirlo, pero no menos importantes, perdón, y es el ABCD de la prevención de lesiones. Analizar nuestra epidemiología local. B, de construir, ¿sí? De build, coaliciones locales. Enlaces, ¿sí? Entre instituciones para poder llevar a los pacientes a manejos especializados. Se debe comunicar el problema, que los padres sepan de esto, que sepan cómo prevenir las caídas, las quemaduras y las lesiones en automóvil.
debe desarrollar actividades de prevención, que los papás estén enterados de ello, los adolescentes también, e incluso en la atención integral del adolescente esto hace parte del famoso HEDS de la entrevista en la seguridad del paciente y de evaluar las intervenciones en el pronóstico del paciente y su debido seguimiento de lesiones. Bien, aquí se encuentra que el 80% de los casos de trauma se pudieron haber prevenido con este ABC de las lesiones. No olvidemos también que aunque hablemos de prevención, también hablamos de prevenciones secundarias, terciarias, y que los niños desnutridos en este caso sufren más el politraumatismo, ¿sí? O sea, tienen un pronóstico más difícil y su manejo inicial debería ser de base en cuidados intensivos, con la posibilidad incluso de colocar nutrición parenteral o por gastrostomía. Estos pacientes necesitan un cuidado más específico, más detallado y es necesario tenerlo en mente. Y por eso, capacitarnos, estar actualizados. El ATLS sí nos actualiza desde hace un buen tiempo, desde hace 6 años, pero no importa, estemos a la vanguardia de los nuevos estudios. Esa es nuestra Biblia en temas de politrauma en adultos, niños, gestantes y adulto mayor, ¿sí? Sin embargo, toca tener en cuenta, el porcentaje de supervivencia después de un politrauma pediátrico es superior al 80%. Imagínense si hacemos las cosas bien, saldrían mejor las cosas, ¿sí? Y es por eso que hacerlo de forma inicial, de forma sistemática, realizar hospitalización y movilizaciones prolongadas puede llegar a complicar el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Si no se hace pues, de la forma adecuada, eso es lo más importante. Y recordar, ustedes no están solos, yo no estoy solo, ninguno de nosotros está solo. El manejo interdisciplinario es lo más importante y como pudieron ver, el pediatra, aunque haga esto, el médico de urgencias, aunque evalúe al paciente, sin duda alguna va a requerir de un cirujano en algún momento, va a requerir de un clínico en específico de algún tema de cuidados intensivos. Todas las personas del hospital, el trauma, sin duda alguna, es la condición más importante para acoplar todas las especialidades médicas en uno solo. ¿Listo? Entonces, muy bien. No sé si alguien tenga de pronto alguna pregunta de este encuentro. Sé que es extenso, ¿sí? Es un tema muy, muy extenso. Como les digo, trato de resumírselos de la mejor forma posible de todo este gran documento de la TLS, recomendaciones de Clinical Key, de UpToDate, de todos los lugares posibles de forma narrativa, que ustedes lo tengan en sus manos. No se olviden de herramientas para preparar a sus lugares posibles de trabajo y que no pasen, digamos, el desenlace desafortunado de ver a un niño fallecer por estas condiciones. Muy bien. Entonces, no sé, de pronto alguien tiene alguna pregunta. No, Pacho, muchas gracias. Lo que sí es que toca como hacer un simulado de muchas de estas cosas porque nos queda faltando un poco la práctica. Así es, mucha teoría, pero toca llevarlo a escenarios de simulación. Tal cual como lo dices, es muy importante esto. Así como saber un catéter umbilical en reanimación neonatal, no es necesario saber cómo colocar un collarín de Filadelfia. Pero sí, muy bien. Entonces, les agradezco mucho por haber entrado a esta sesión. Ya queda pues grabada para las personas que lo deseen y el material bibliográfico ya se los suministro a través del grupo, ¿vale? Entonces, que pasen una muy feliz noche y que estén muy bien. Nos vemos para la próxima semana ya con nuestros últimos encuentros de este semestre. Entonces, muy bien. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias, Pachito. Gracias, feliz noche.